Buenas mundo, esperamos se encuentren muy bien. Así como les había comentado, vamos a empezar a intercalar formación porque el tema de la nueva era está extenso. Entonces, aprovechando que estamos en Cuaresma, vamos a hablar de la Santa Misa, ¿sí? Las implicaciones que tiene, qué significa, cuáles son las disposiciones que nosotros tenemos que tener como laicos o el sacerdote, la importancia del sacerdote en una Santa Misa, la comunión, todas sus partes. No me voy a poner a explicarles el misal romano porque si no, no acabo nunca, ¿ok? Pero sí le intentaré explicar lo más contundente, digamos que pues haciéndolo en oración, espero que no se me haya escapado nada. Pero bueno, confiando en Dios y si no, pues cualquier cosa igual lo escriben en el chat y si algo más adelante lo complementaremos, ¿sí? Aquí todos estamos para aprender. Entonces, vamos a iniciar. Vamos a primero dar como una luz de dónde viene la palabra misa, ¿sí? Voy a ponerles acá en pantalla para que ustedes, no sé, los que toman anotación o, bueno, no sé, pero para que les sirva, ahí sí los dejo. La palabra misa se deriva del final de la celebración, cuando se celebraba la misa en latín o la misa tradicional, donde se decía, ite misa est, o sea, pueden irse la misa terminada, ¿sí? De ahí viene la palabra misa. Misa hace analogía a lo que se podría decir enviada, ¿sí? Y hay un santo, que igual les pongo acá la frase, San Leonardo de Porto Mauricio, decía, Dios envía a su Hijo al altar y de aquí la Iglesia lo envía a su eterno Padre para que interceda por los pecadores. Y cuando yo leí esta frase me pareció muy lindo porque siento que él resumió en dos renglones, ¿sí? Pues lo que significa. O sea, de verdad que esto no es un hábito, es algo de lo que nos tenemos que habituar de yo a tal hora voy a misa, entro, salgo y chao, no. O sea, que de verdad cada una sea como si fuera la última y que la viviéramos con qué amor y que así nosotros no veamos espiritualmente lo que realmente está pasando, que nuestro corazón, mejor dicho, se quiera salir del pecho cuando el padre empieza, cuando el padre sale, cuando el padre se mueve, o sea, todo, todo, ¿sí? Que nuestra alma se esté llenando de gozo, porque nosotros somos muy afortunados en tenerlo, ¿sí? O sea, pónganse a pensar, por ejemplo, Carlo Acutis en algún momento mencionaba, él lo hacía más que todo respecto al tema de la adoración al Santísimo o los sagrarios, ¿sí? Las visitas que se le hace al Santísimo Sacramento. Y él decía que, lo voy a parafrasear porque no me acuerdo exactamente cómo lo dice, pero él decía que nosotros somos más privilegiados que sus propios discípulos o los que en ese tiempo estaban en Jerusalén, porque ellos se tenían que movilizar hasta donde estaba Jesús, por allá, al otro lado del mundo, 8 horas después, o bueno, no sé, para estar con él, para estar junto a él, para escucharlo, para sentirlo, para estar con el mismo Dios. Pero nosotros somos aún más privilegiados que tú puedes estar en Estados Unidos, puedes estar en México, puedes estar en donde tú quieras. Yo desde acá en mi país y uno se moviliza, bueno, que 5 cuadras, a veces la gente le queda un poco más distante, pero lo tenemos a menos de nada, ¿sí? Lo tenemos súper cerca. Él está ahí presente. O sea, es una cosa hermosísima. O sea, a mí me parece que es algo muy lindo. Entonces tenemos que aprovechar esas pequeñas cosas que nos regala el cielo. ¿Qué es la Santa Misa? Ese sacrificio perfecto, el sacrificio de la cruz, ¿sí? En el que Cristo se entrega por nosotros, lo que ya habíamos mencionado al inicio. Y nosotros tenemos que ser conscientes de que en ningún otro momento, sea en nuestra habitación, sea en donde ustedes quieran, nuestra oración va a ser más escuchada que en la Santa Misa, ¿sí? Porque ahí está presente, o sea, está presente el cielo, o sea, es que en ese momento, en la Santa Misa, eso lo quería mencionar más adelante, pero lo voy a mencionar ya porque se me vino a la cabeza. Se une la iglesia triunfante, la iglesia militante, la iglesia purgante, ¿sí? El cielo, la tierra y el purgatorio. O sea, es una cosa que tú dices, tú compartes así, tú no veas, tú estás con todo el mundo, la Santísima Virgen está ahí, tu santo patrono está ahí, tus familiares difuntos están ahí, si están en el purgatorio o en el cielo. O sea, es algo tan hermoso, que de verdad este tema es tan lindo que a uno les llena el alma. O sea, por ejemplo, a mí me pasa que yo hablo de eso y es, o sea, yo creo que es que yo no podría vivir sin la Santa Misa. Bueno, anécdotas, pero bueno, prosiga, no importa. Aquí voy a mencionarles también a muchos santos. Y uno de mis santos, hermosos, preciosos patronos es el Padre Pío. Como lo pueden ver, lo tengo como que en toda mi casa. Ok, gracias. Pero bueno, no importa.
El Padre Pío le decía a uno de sus hijos espirituales que nosotros en el momento de la Santa Misa tenemos que hacer como esa cronología al unir lo que es la Santa Misa en ámbito pues humano, ¿sí? O sea, terrenal, ajá, o sea, como en los tiempos, y la pasión de nuestro Señor, ¿sí? O sea, hacer esa cronología de que son los mismos tiempos, ¿sí? Porque nosotros cuando estamos en la Santa Misa, nosotros somos trasladados al Calvario, ¿sí? No es que Dios en sí venga, o sea, sí, obviamente Él desciende y demás, y Él está ahí presente, pero nosotros espiritualmente nos dirigimos al Calvario, ¿sí? Nos trasladamos al Calvario, a ahí mismo, en el Calvario, volver a conmemorar ese sacrificio que Él hizo por amor a nosotros. Desde la señal inicial, o sea, en la que el Padre dice, bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. En ese momento, desde ese momento hasta el ofertorio, nosotros tenemos que tener un encuentro con Jesús en el Getsemaní, ¿sí? La oración en el huerto, en el momento en el que Él sudó gotas de sangre porque le decía a Dios Padre que si era su voluntad que le alejara ese cáliz, pero que no se hiciera la voluntad de Él sino la suya, o sea, la de Dios Padre. Que imagínense ver que sus hijos pecadores deberían merecer un castigo atroz, o sea, que ni siquiera nosotros nos podríamos alcanzar a imaginar, y Él siendo Dios, ¿sí? Y Dios Padre también en su infinita misericordia mandó a su amadísimo Hijo a hacerse hombre siendo Dios para que nos diera como esa palanquita, pues ese empujón para decir, yo les doy la salvación, ¿sí? Otro santo aquí, les dejo la frase, San Vicente Ferrer decía que la Santa Misa es la más alta obra de contemplación. Y claro, ¿cómo no va a ser la obra más grande de contemplación si ahí nos encontramos con Él? Está su Santísima Madre, está, el que ustedes quieran imaginarse, está ahí, ¿sí? Está ahí presente. Entonces, ¿cómo no va a ser el momento de contemplación si es un momento de recogimiento, de silencio, de contemplar ese misterio tan hermoso que es la pasión, muerte y resurrección? Porque es que se viven los tres momentos. Ahora, eso no significa que porque también se conmemore la resurrección, no significa que se coja la Santa Misa de aplaudir y bailar. No, porque es que no es el momento, y el Padre Pío lo decía, ¿sí? Los que aplaudieron en el Calvario fueron los que lo crucificaron. Entonces, bueno, textualmente no me acuerdo cómo es el Padre Pío, pero hacía esa analogía a eso que les acabo de decir. Y claro, o sea, hoy en día tú ves que son muy poquitas las parroquias en las que no aplauden, porque desde el inicio hasta el final, unos cantos que se van más a lo sensitivo, entonces te hacen perder como esa contemplación, porque tú quieres, o sea, bailar, quieres aplaudir, quieres, y entonces pierdes esa conexión que Dios quiere que tengamos con Él en una Santa Misa, que es ese recogimiento interior y unirnos espiritualmente y en la contemplación con Él. Bueno, y voy a leerles una frase del Padre Pío, un fragmento del Padre Pío, a una de las preguntas que él respondía de uno de sus hijos espirituales, que me parece algo hermosísimo, porque ahí él, digamos que yo siento que sintetiza todo, desde el inicio hasta el final, a lo que vamos y lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Igual ahí se los dejo en pantalla. Le preguntaron al Padre Pío, ¿qué beneficios recibimos al asistir a la Santa Misa? Y el Padre Pío respondió, no se pueden contar, los veréis en el paraíso. Cuando asistas a la Santa Misa, renueva tu fe y medita en la víctima que se inmola por ti a la divina justicia, para aplacarla y hacerla propicia. No te alejes del altar sin derramar lágrimas de dolor y de amor a Jesús, crucificado por tu salvación. La Virgen dolorosa te acompañará y será tu dulce inspiración. Díganme si no es hermoso. Díganme si no es hermoso esto. Es algo que es muy lindo porque hay algo que yo también pienso y lo leí, no sé en dónde lo leí, pero en algún lado lo leí en algún día de mi vida, de que la Santa Misa es estar en la cruz, estar en ese momento, o sea, lo que ya les decía, estar en el Calvario, ¿no? Nosotros no lo vemos, pero es estar siempre ahí en la cruz. Y constantemente la Santa Misa, de inicio a fin, es una agonía. Por eso es que no es lícito, o sea, por más que ya ahorita muchas cosas se han hecho permisivas en la Santa Misa, que no es lo totalmente correcto, pero bueno, no se puede, o sea, es que no se puede permitir que se aplaudan la Santa Misa, ¿sí? Porque, o sea, es que eso que decía, es que me voy, perdón. Lo que decía el Padre Pío, o sea, yo digo, él tiene toda la razón. O sea,
están aplaudiendo los mismos que crucificaron a nuestro Señor. Y tiene todo el sentido de la palabra que nosotros también aplaudamos, porque nosotros hicimos parte en esa crucifixión. Nosotros lo subimos a ese madero. Él por nuestros pecados, por ti, por mí, por tu vecino, por el que sea, Él se subió a ese madero, aceptó la voluntad del Padre, derramó su sangre, ¿sí? Cuántas incontables gotas de sangre, que eran como 5.000 algo, que en este momento se me escapa el número, de gotas de sangre que Él derramó por tu salvación, por mi salvación. Tu salvación vale la sangre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, tiene una trascendencia tan profunda que si me pongo a extenderme no acabo nunca. Así que prosigamos. Cuando se acaba la Santa Misa, me estoy saltando partes, ya ahorita empezamos a formar las partes y por eso digo que este video se va a extender. Así que lo voy a dividir. Ok. Nosotros salimos inmensamente enriquecidos de la Santa Misa. Si se vive con amor, si se vive con gozo, ¿sí? Con ese deseo ardiente de recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por más que seamos indignos y seamos una miseria y seamos absolutamente nada de nada, Él, en su infinita misericordia, Él quiere, Él desea estar en nosotros. Pero ¿hasta dónde nosotros lo dejamos estar? Eso es lo que tenemos que preguntar. Pero bueno, el Padre Pío, otra vez, él va a ser mi protagonista en estos videos, ¿ok? El Padre Pío, él decía que, igual, bueno, se los pongo acá, antes el mundo podría existir sin sol que sin la Santa Misa. Imagínense esta belleza. O sea, si ustedes lo piensan desde lo humano, ustedes dicen, no, no, yo en la oscuridad totalmente. Pero el que verdaderamente ha tenido esa experiencia de estar netamente entregado a, o sea, a Dios en el sentido de ir a la Santa Misa con amor y eso que ya uno, por ejemplo, los que viven van a misa diaria, tienen la oportunidad de asistir a la Santa Misa diaria, ellos lo pueden entender mejor. Entonces, esas cosas, a eso es lo que yo siento que hace analogía el Padre Pío también es eso, o sea, hablar de que nosotros podríamos vivir, miren, voy a hacer una analogía fuerte, pero es verdad. Nosotros podemos vivir sin brazos y sin piernas, ¿sí? Porque hay testimonios de que sí se puede, pero sin la Santa Misa es imposible. O sea, nosotros estaríamos en la inmunda más de lo que normalmente estamos si no tuviéramos ese regalo del cielo. Y como Dios es eterno, ¿sí? Dios lo sabe todo, Dios es omnisciente, omnipotente, etcétera, etcétera. Él desde toda la eternidad ya sabía qué era lo que él iba a hacer y qué era lo que él quería hacer con nosotros, precisamente por eso, porque él sabía que lo necesitábamos, que sin eso nosotros no éramos nada más de la nada que somos, ¿sí? O sea, es algo muy profundo y es hermoso. Entonces, vamos a empezar con las partes. La primera parte, cuando el sacerdote hace la genuflexión ante el altar, ¿sí? Ustedes normalmente ven, bueno, no sé si lo hacen en todas las parroquias, yo he visto unas que no lo hacen, pero normalmente el sacerdote entra en procesión al altar, ¿sí? Si van con los diáconos, bueno, entra con los diáconos, el acolito, pero sí o sí, el sacerdote siempre que va al altar, él hace una genuflexión. Esa genuflexión, ¿qué simboliza o qué significa? Es como una expresión de adoración, ¿sí? Una expresión de adoración. ¿Por qué? Porque también es importante recalcar que el altar es Cristo, ¿sí? Entonces, claro, hay muchas personas en las que, por ejemplo, están en misa y se centran mucho en el sagrario, porque ya hoy en día, normalmente anteriormente, en la tradición y demás, siempre el sagrario estaba, bueno, cuando se celebraba la misa tradicional, pues al frente del sacerdote, ¿no? Porque la Santa Misa se celebraba de espaldas. Pero cuando se hizo ese cambio de que el sacerdote da la cara al pueblo, las estructuras han cambiado y los sagrarios los ponen por allá, lejos, por allá al otro lado. Y uno queda como, ah, bueno. Entonces mucha gente, pues de pronto no las juzgo porque a mí también me pasaba, o sea, era como eso de, pues es que él está allá. O sea, sí, o sea, ajá. Uno entra en crisis, bueno, pero cuando tú te pones a pensar y dices como, a ver, el sacerdote es in persona Christi, el que está celebrando la misa humanamente es el padre fulano, pero espiritualmente es el mismo Cristo, o sea, él mismo es el que celebra la Santa Misa. Entonces, pues tú tienes que atender al altar, por eso el altar simboliza a Cristo, ¿sí? Ahora, yo no estoy diciendo, ¿sí? Que el sagrario se sale y se meta el sacerdote, eso no pasa, ¿sí? Dios siendo omnisciente, omnipotente y todas las categorías que le podamos dar a Dios siendo Dios, ¿cierto?
Él tiene la capacidad de estar en el sagrario, estar en el sacerdote, estar en la hostia y el vino consagrado, ¿sí? Que pasan a ser el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, estar en nosotros cuando nosotros nos volvemos tabernáculos vivos de Él después de la Sagrada Comunión, estar en todas las parroquias del mundo entero, ¿sí? Mientras la consagración se haga correctamente con la fórmula que es. Ahora seguimos con el beso del altar. Cuando el sacerdote sube al altar, él hace un gesto de besar el altar. ¿Qué significa eso? Santo Tomás decía que el altar representa la cruz en la cual fue inmolado en su apariencia visible, ¿sí? Y es un beso de alegría por celebrar la Santa Misa. Eso es también lo que hace el sacerdote. Ofrece el sacrificio de la Santa Misa por las tres divinas personas, por la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? Vamos a dejar hasta acá. Así que los voy a dejar motivados para que sigan viendo esto. Bueno, pues recuerden seguirnos, comentar, darle like. No me acuerdo qué más es lo que dice Mónica, pero bueno, ustedes me entienden, ¿sí? Cualquier cosa que necesiten, nos pueden escribir al correo, al Instagram, ahí en comentarios, lo que quieran, lo que quieran, lo que quieran. Oren por nosotras, nosotros oramos por ustedes. Los queremos mucho. Dios los bendiga. Chao, chao.